Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente como en este día lluvioso de septiembre y empezaremos entonces para poder mostrar todos los que les tengo. Entonces, este es el título del artículo, titula Control temprano del ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Yo ya había mostrado algunas de estas diapositivas días atrás y es que esta pregunta de si controlar el ritmo en pacientes con fibrilación auricular mejora desenlaces duros o no, no es nueva. Y este es quizás uno de los estudios más clásicos publicados alrededor, que es el AFIRM. Entonces, a manera de introducción, miren el año en el que se desarrolló la AFIRM, entre el 95 y el 99. Este fue un estudio que siguió pacientes en un promedio hasta 3,5 años y este fueron los criterios de inclusión para la AFIRM. Ellos los asignaron a una estrategia de control del ritmo versus control de la respuesta ventricular. Y una particularidad de la FIRM es que ellos, esta estrategia de control del ritmo la basaban en uso de antiarrítmicos orales y permitían la combinación de ellos, posiblemente algo que no han permitido otros estudios que tienen o buscan un diseño similar. Ellos que buscan un desenlace primario que buscaba afectar las tasas de mortalidad global y es el único estudio que ha sido diseñado con este desenlace duro, muy difícil de impactar y de hecho es frecuente en los estudios de cardiología que se formen desenlaces compuestos. Y esto fue lo que encontró la firma entonces, que no había en este estudio basados en combinaciones de antiarrítmicos, no había diferencias en la mortalidad acumulada en el seguimiento a 5 años cuando se usaba una estrategia de control del ritmo basados en antiarrítmicos versus una estrategia del control de la respuesta ventricular. Encontraron además los autores de la FIRM que no había diferencia en las tasas de muerte de los pacientes, tampoco en las tasas de eventos cerebrovasculares. Y algo sí muy llamativo es que las tasas de hospitalizaciones fueron más frecuentes en los pacientes que se sometieron a una estrategia del control del ritmo. Posiblemente se especula que la sumatoria de efectos adversos de los antiarrítmicos orales podía favorecer el aumento en las tasas de hospitalizaciones de estos pacientes. De manera que la FIRM mostró que esta estrategia de combinar antiarrítmicos para perseguir un control del ritmo en los pacientes con fibrilación auricular no afectase ese desenlace de mortalidad global e incluso podía ser deleterio en algunos desenlaces como las tasas de hospitalizaciones. Y su análisis de la FIRM, ya les había mostrado esto en la diapositiva previa, mostraban que si bien ese fue el desenlace global del estudio, en su análisis se encontró que aquellos pacientes que en efecto lograban estar en ritmo sinusal, porque una cosa era la asignación, la estrategia a la que se asignaban, otra era que los pacientes en efecto lograran regresar al ritmo sinusal, aquellos pacientes que lograban regresar a ritmo sinusal tenían una disminución muy considerable del riesgo de muerte. Miren, el hazard ratio era de 0,53 en aquellos pacientes que logran estar en ritmo sinusal y quizás era una estrategia solo superada por una terapia que es reconocida como un pilar del manejo de los pacientes con fibrilación auricular, como es el uso de la warfarina. Mire que tiene un impacto incluso superior eh, al estar en ritmo sinusal en estos pacientes. ¿Qué decían los autores de la firma entonces? Que si hubiese una terapia para mantener un paciente en ritmo sinusal, pero con los efectos adversos, sin los efectos adversos que pudieran traer los antiarrítmicos, esto podría traducirse en mejores desenlaces para los pacientes. Y digamos que el CABANA es el estudio grande o es uno de los grandes estudios que intentó asignar los pacientes a una estrategia diferente, buscando controlar el ritmo a través de una ablación, un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, intentando controlar la fibrilación auricular o intentando mejorar la proporción de pacientes que regresan al ritmo sinusal. Miren entonces que es un estudio más moderno, entre el 2009 y el 2016, el seguimiento ahora fue a 4 años, y miren que en este caso el desenlace primario ya era un compuesto, no como en la FIRM, que ese desenlace de mortalidad global muy difícil de impactar, ahora era un compuesto de muerte, accidente cerebrovascular discapacitante, sangrado grave y paro cardiorrespiratorio. Y ellos asignaron a 1000 pacientes a aislamiento eléctrico de venas pulmonares y a 1000 pacientes a terapia farmacológica, ya sea con antiarrítmicos o con control de la respuesta ventricular. En el 84% de los casos en este brazo de control se usaron en al menos alguna ocasión antiarrítmicos y en el grupo de asignación a aislamiento eléctrico de venas pulmonares, al inicio del estudio el 46% usó antiarrítmicos, al final del estudio el 26% de ellos usaban esta terapia. Y miren, lo importante algo que ocurría y era el cruce de pacientes, de manera que el 27% de los pacientes que se asignaron inicialmente a una estrategia basada en medicamentos cruzaron al grupo de aislamiento eléctrico y solo un 9% de los que originalmente se asignaron al aislamiento eléctrico de venas pulmonares cruzaron al grupo de
estrategias farmacológicas, de control con estrategias farmacológicas. ¿Qué encontró entonces el Cabana en el análisis por intención a tratar? Que si bien la dirección de Hazard Radio sugería que era favorable o podía impactar el desenlace compuesto, llevar a los pacientes a aislamiento eléctrico de venas pulmonares, esto no tenía una significancia estadística. Lo que sí era claro era que la ablación por catéter en estos pacientes aumentaba la proporción de pacientes libres de recurrencia de fibrilación auricular, y miren que el 50% de los pacientes estaban libres de recurrencia en el grupo de ablación por catéter versus el 31% de los pacientes que asignaban a terapia farmacológica. De manera que esta pregunta siempre ha estado en el medio, y este estudio incluso genera una pregunta nueva que algunas personas y muchos electrofisiólogos quizás conciben, y es: posiblemente no estamos haciendo la pregunta que no es, puede que ya el paciente ritmo sinusal es bueno, así lo sugiere la FIRM, posiblemente lo que hay que hacer es hacerlo tempranamente. ¿Y por qué razón? Porque una vez establecida la fibrilación auricular, esta induce mecanismos de autoperpetuación, y esta es una frase muy común en fibrilación auricular, y es que la FA genera más FA, de manera que entre más tardío se impacta en la misma, es posible que sea más difícil lograr sostener en el tiempo el ritmo de los pacientes, e incluso algunos desenlaces cardiovasculares. Era una de las hipótesis de este estudio. De manera que este es el estudio que evaluaremos hoy, se llama el ISFNet 4, y este es el acrónimo del estudio, que es el tratamiento temprano de la fibrilación auricular para la prevención del accidente cerebrovascular. Muy importante, este estudio fue publicado entonces el 29 de agosto, se publicó en New England y se expuso en el Congreso Europeo de Cardiología. Y en este artículo participan muchos pesos pesados, digamos que la electrofisiología en Europa. El doctor Paul Kirchhoff es el director del estudio. De hecho, él precede las guías de fibrilación auricular del 2010 y el 2016. Una persona es un alemán. Y hay otros individuos como el doctor Hendricks, que es el actual de las guías recientes de fibrilación auricular del 2020. Él es el autor principal. Está Isabel Van Helder, que es la autora principal del RACE-2. Está John Cam, que es un electrofisiólogo del Reino Unido. En conclusión, es una sumatoria en grupo de electrofisiólogos y cardiólogos europeos muy prestigiosos que se unieron para diseñar este ensayo clínico. Entonces, tras el autor que presidía el estudio y cuál era la hipótesis de ellos, en el IST se busca confirmar la hipótesis de que el tratamiento temprano de la fibrilación auricular con una estrategia de control del ritmo podría ayudar a reducir las complicaciones cardiovasculares de los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, hablando sobre la metodología del ensayo, esto fue un ensayo multicéntrico conducido por investigadores, y este era el diseño del ensayo. Había una asignación aleatoria, era un estudio abierto, de manera que los pacientes y el médico sabían cuál era la asignación del grupo al que estaban adjudicados los pacientes, porque por el diseño de la intervención era imposible cegar a estos individuos. Lo que sí se cegó fue la asignación de los desenlaces. Si bien entonces los médicos y los pacientes conocían a qué grupo pertenecían, aquellos individuos que asignan los desenlaces desconocían esto, y posiblemente la forma de intentar atenuar los sesgos que pueda introducir este tipo de diseño metodológico. El ensayo fue planeado por esta red europea para el estudio de la fibrilación auricular y la Sociedad Europea del Ritmo, y esta sociedad europea o esta red para el estudio de la fibrilación auricular se encargó de liderar y conducir el estudio. Estos son los países que participaron en el estudio, en el desarrollo del IST, aportando pacientes. Eran 135 centros en 11 países europeos, y algo importante es que de estos 135 centros, 50 centros tenían capacidad de ofrecer ablación de venas pulmonares para control de la fibrilación auricular. Es decir, no todos los centros tenían dicha capacidad, y ellos intentan estratificar los pacientes para que hubiera una distribución simétrica en este tipo de comportamiento. Este entonces es como el flujograma de los pacientes. Los pacientes se captaban en diferentes escenarios, se captaban en oficinas de cardiología, en departamentos de urgencias, en departamentos de cardiología, en departamentos de neurología, porque es muy común que estos individuos hagan accidentes cerebrovasculares, en clínicas de hipertensión o en clínicas de marcapasos. Aquellos pacientes que al tamizar en estas entidades o en estas instituciones se lograba encontrar una fibrilación auricular de menos de un año de evolución, eran susceptibles de ingresar al estudio, e incluso en algunas de estas clínicas, en especial en los departamentos de neurología,
se hacía tamizaje activo de fibrilación auricular. Algunos centros le daban, ahorita miraremos un dispositivo para tomar un trazado del ritmo, y si se encontraban episodios de fibrilación auricular en el estudio de un cuadro neurológico, en una entidad de recién diagnóstico, también se incluía en el ensayo clínico. Ellos asignaron entonces a dos brazos, uno que era el grupo de tratamiento temprano del ritmo, y esto se podía hacer con uso de antiarrítmicos o con aislamiento de venas pulmonares, y en caso de que hubiese recurrencia de la fibrilación auricular, el paciente se podía hallar nuevamente una ablación de venas pulmonares, o pues se podían generar ajustes en la terapia antiarrítmica farmacológica. Y en el grupo de manejo estándar era el tratamiento para la época de la fibrilación auricular, que se ceñía a las guías europeas de fibrilación auricular del 2010. Entonces, estos fueron los criterios de inclusiones del estudio. Eran pacientes mayores de 18 años con una fibrilación auricular de menos de 12 meses de diagnóstico antes de la inclusión al estudio, y ellos definían un episodio como diagnóstico de fibrilación auricular cuando se comentaba un trazado electrocardiográfico durante un tiempo superior a 30 segundos. Digamos que es una definición frecuente, o la definición aceptada para este tipo de arritmia. Incluían pacientes que tuvieran 75 años, una historia de un accidente cerebrovascular previo, o que tuvieran al menos dos criterios de alto riesgo. La mayoría están involucrados en el CHA2DS_VASc, como es tener más de 65 años, ser mujer, tener falla cardíaca, ser hipertenso, tener enfermedad arterial periférica o diabetes, tener enfermedad coronaria. Y ellos incluyeron estos dos criterios, como la presencia de enfermedad renal crónica estadio 3 y 4, y la presencia de hipertrofia ventricular izquierda por un grosor de la pared posterior del ventrículo mayor a 15 milímetros. ¿A quiénes pacientes se excluyeron? ¿A qué personas se excluyeron del estudio? Aquellos que tenían una expectativa de vida menor a un año, mujeres embarazadas o en edad fértil que no tuviesen una anticoncepción adecuada, mujeres en periodo de lactancia, aquellas personas con problemas de farmacodependencia, o aquellas personas que habían tenido una ablación previa para FA o una falla terapéutica con amiodarona. Y tenían algunos criterios específicos de exclusión. Excluyen a aquellos pacientes con prótesis valvular mitral, con estenosis mitral grave, con disfunción hepática importante, porque posiblemente eso pudiera limitar la exposición a los antiarrítmicos, y aquellos individuos con disfunción renal avanzada, definido con una tasa de menos de 10 mililitros minuto, o que estuviesen en hemodiálisis. ¿Y cuál era la intervención del estudio entonces? Ellos querían a todos los pacientes reciban tratamiento para sus enfermedades cardiovasculares de base, todos los pacientes reciban anticoagulación, y esto es una diferencia con ensayos clínicos previos como la FIRM, en los cuales se permitía que, si el paciente regresaba a ritmo sinusal, el médico era libre de suspender o no la anticoagulación. Aquí se aconsejaba fuertemente continuar dicha terapia independiente del ritmo que se lograra en el paciente. Y estas eran las guías que para su época, en la fecha en la que se planteó el estudio, se seguían, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el 2010. Los pacientes entonces asignaron una relación 1 a 1 a recibir un control temprano del ritmo luego del diagnóstico de una FA de menos de 12 meses de evolución, versus el cuidado estándar para la época determinado por estas guías, y ellos hicieron una asignación aleatoria que se estratificó por centro. Para ello también hicieron bloques permutados de tamaño variable, y con esto hicieron entonces la asignación de los pacientes para que no fuese predecible la secuencia de los mismos. Aquellos individuos que se fueron asignados al control temprano del ritmo recibían antiarrítmicos o ablación para el control de la fibrilación auricular, podían llevarse a cardioversión para una fibrilación auricular persistente temprano. Se recomendaba que, si se considera candidato a la cardioversión, esta se hiciera temprano luego de la asignación. Y algo muy importante es que esto es un estudio pragmático, es decir, que ellos asignan una estrategia, pero el equipo de médicos locales escogían de manera independiente qué terapia ofrecer a los pacientes. No era parte del diseño del protocolo del estudio. Y estos son los medicamentos empleados. Esto es muy importante porque esto puede limitar algo la validez externa del estudio, y es los antiarrítmicos que emplearon en el IST. Dronaderona entonces se plantea como el medicamento en el protocolo de elección, con el antiarrítmico de elección para este ensayo clínico. La amiodarona lo dejan como un segundo nivel, en especial para usarse en aquellos individuos que tuviesen falla cardíaca, alteración estructural, o que ya hubiesen tenido falla a dronaderona o a una ablación de venas pulmonares. Y la flecainida y propafenona, que son antiarrítmicos 1C, también podían usarse a criterio del médico, y en especial lo sugerían cuando hubiese una falla dronaderona o una ablación previa. Y esta entonces
son las dosis que recomendaban en el protocolo del ensayo clínico y cómo monitorizaban a aquellos pacientes, pues, qué particularidades deberían tener en el uso de este tipo de antiarrítmicos. Miren, en el caso de la amiodarona, les daban dosis de carga de amiodarona importantes, le dan 600 miligramos por 4 semanas y luego le dan otros 400 miligramos por 4 semanas más, de manera que la carga de amiodarona era relevante y ellos a todos los pacientes le hacían seguimiento del QT en el electrocardiograma en el tiempo. Y estas eran las dosis que usaban de flecainida y propafenona. Nosotros no tenemos flecainida oral en nuestro medio, pero sí tenemos propafenona y posiblemente luego amiodarona es quizás de las pocas alternativas con antiarrítmicos orales que tenemos en nuestro medio. En aquellos pacientes que se asignaban a la estrategia de control del ritmo, a todos les daban este dispositivo que era un electrocardiograma para que el paciente se tomase un trazado, se llama Viraphone, y este toma un electrocardiograma de una derivada. A estos pacientes entonces se les da la indicación de que se deberían tomar 2 trazados por semana y en que en cualquier momento que el paciente tuviese síntomas debía tomarse también un trazado con este dispositivo. Y en caso de que se documentase en estos trazados electrocardiográficos episodios de fibrilación auricular, al paciente se lo agendaba una cita para el centro que lo reclutó y el médico definía si se escalaba en la terapia del control del ritmo. Y este era el dispositivo. Entonces, el Viraphone tiene unas placas metálicas, de hecho están cubiertas de oro en la región posterior, y el paciente en el pecho, en la región anterior del pecho, se pone el dispositivo y esto toma un electrocardiograma de una sola derivada y este es el trazado que ofrece el dispositivo a los investigadores, y en caso de que hubiera episodios de FEA, al paciente que está en el grupo de estrategia del control del ritmo, se le citaba y se le titulaba la terapia a criterio del médico tratante. En el otro brazo, el paciente que estaba asignado al control de la respuesta ventricular, se usaban medicamentos para controlar la respuesta ventricular que no tuviesen influencia en el control del ritmo de los pacientes y solo se llevaba a control del ritmo de estos pacientes cuando habían síntomas persistentes de la fibrilación auricular. Y se seguían entonces las recomendaciones de estas guías, que se usaban betabloqueadores, calcioantagonistas, digoxina, y la frecuencia cardíaca en reposo meta que sugería el estudio era buscar frecuencias menores a 100 latidos por minuto. Estos son los medicamentos que sugería emplear el estudio. Ahí pueden ver las dosis que se usaba: metoprolol hasta 200 miligramos día, bisoprolol a una dosis máxima de 10 miligramos día, miren las dosis de digoxina y verapamilo que se sugerían, y esto podía haber titulación de estos medicamentos en el tiempo. ¿Cuál era el desenlace primario del estudio entonces? Era un compuesto de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular ya sea isquémico hemorrágico, con la sumatoria de otros desenlaces como la presencia de un síndrome coronario agudo u hospitalización por deterioro de falla cardíaca. Era el compuesto de este desenlace. Y ellos lo analizaban por un análisis de tiempo al evento. Y el desenlace primario secundario del estudio era evaluar las tasas, la tasa anualizada de noches de hospitalización de los pacientes. Y esto porque algunos estudios como la FIRM encontró que darle antiarrítmicos a los pacientes prolongaba las tasas de hospitalización, el tiempo de hospitalización, de manera que era importante ver qué ocurría con este tipo de desenlaces. Como les dije, el estudio tenía un diseño abierto, pero intentando atenuar estos sesgos que genera este tipo de diseño inherentes a la estrategia que se ofrece en los pacientes, todos los desenlaces se adjudican de manera central por un comité revisor de desenlaces que desconocía la asignación de los pacientes. Y como desenlace secundario, se empleó cada componente del desenlace primario, se evalúa la frecuencia de los pacientes o la proporción de pacientes que lograron control del ritmo, los cambios de la fracción de eyección, algunos cambios en escalas de calidad de vida, los síntomas asociados a la fibrilación auricular dados por la clasificación de la Sociedad Europea del Ritmo, y se evaluaba incluso la función cognitiva con esta escala cognitiva de Montreal a los 2 años de haber sido ingresado al estudio. Y hay un desenlace primario de seguridad que también es un compuesto de muerte por cualquier causa o accidente cerebrovascular. Y digamos que esta es una de las críticas que le hacen a LIST, porque si pueden ver, los dos primeros componentes del desenlace primario de seguridad casi que se compartan o se solapan con el desenlace primario de eficacia. En este caso es muerte por cualquier causa en el desenlace de seguridad, en el desenlace de eficacia es muerte de origen cardiovascular,
y la tasa de accidente cerebrovascular hace parte del desenlace de eficacia como el desenlace de seguridad. Además de eso, ellos adjudican como desenlaces primarios de seguridad, quieren ver los eventos adversos preespecificados derivados del control del ritmo, es decir, todo aquello malo que puede recibir un paciente por estar buscando de manera estricta este control del ritmo y qué le pudiera ocurrir a los pacientes entonces, que hicieran puntas torcidas con los antiarrítmicos, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, o quisieran bloqueos a veces, arritmias atriales inducidas por la ablación, por ejemplo, la presencia de flóter izquierdo por cicatrices que generan este tipo de procedimientos. Este fue el seguimiento que se planteó en los pacientes. Se les hacía seguimiento a todos los pacientes hasta que hubiese muerte de ellos, retiro del estudio o hasta que acabara el estudio. Al momento basal, es decir, cuando ingresaron al estudio se les toma a todos una historia clínica, se les toman las características basales, se le evalúa la escala de calidad de vida, un electrocardiograma. Cada 6 meses los pacientes se les preguntaba vía email si habían tenido hospitalizaciones o eventos cardiovasculares. Al año 1 y 2 de conducción del estudio se les llevaba una entrevista personal, es decir, se citaban físicamente al centro y un médico interrogaba y revisaba al paciente. Se le hacía un examen físico y se le tomaba un electrocardiograma, y a los 2 meses se le tomaba la escala cognitiva de Montreal, de nuevo se tomaban escalas de calidad de vida en el tiempo para ver si había un delta o un cambio, y se le toma ecocardiografía para ver si había cambios de la fracción de eyección o alteraciones estructurales que cambiaron en el tiempo en los pacientes. Y este es el análisis estadístico que se planteó en el estudio. Fue un estudio conducido por eventos. Ellos calcularon un error alfa del 5%. Ellos esperan encontrar una diferencia del 20% en la tasa anual del evento primario, y esto es lo que consideran significativamente diferente si se cumplían estas tasas de diferencias entre el grupo de intervención y el grupo control, y ellos calcularon que necesitarían 685 eventos para encontrar este 20% de diferencia. Este estudio tenía un por del 80%. Este fue el cálculo del tamaño de muestra del estudio. Ellos estimaron una tasa de eventos anual del 8%, y esto lo tomaron del grupo control de la Athena Trial, que evaluó el uso de dronedarona en pacientes con fibrilación auricular. Ellos esperaban reclutar pacientes durante 48 meses, seguirlos mínimo durante 2 años y esperaban unas pérdidas del seguimiento del 5%. De esta manera, en el cálculo original esperaban 2.800 pacientes. Ellos tenían un análisis preespecificado a los 42 meses para ver cómo iba el periodo de reclutamiento. Y ellos, que cuando hicieron este análisis preespecificado a los 42 meses, optaron por prolongar el tiempo de reclutamiento a 65 meses. Esto está preespecificado en el protocolo, de manera que no se considera una violación al diseño del estudio. Y se incrementó el periodo de seguimiento a 30 meses. Miren que originalmente estaba calculado el seguimiento a 24 meses, y modificaron el tamaño de muestra a 2.745 pacientes, prolongando el tiempo de reclutamiento y el tiempo de seguimiento de los pacientes. El desenlace primario lo analizaban por el test de long rank, por un análisis de tiempo al evento. Los análisis hicieron por intención a tratar, de manera que cada paciente asignaba al grupo al que fue asignado aleatoriamente, y si había datos perdidos, ellos hacían una imputación múltiple de datos. Los desenlaces secundarios, ellos hicieron tasas anualizadas de las noches hospitalarias divididas sobre el tiempo de seguimiento, estimaron promedios aritméticos e hicieron un modelo de regresión binomial. Y hablando entonces sobre los resultados del estudio, en total incluyeron 2.789 pacientes. Ya les había mencionado que eran 135 centros en 11 países europeos, y el tiempo del estudio transcurrió entre el 2011 y el 2016, que ingresó el último paciente, y se siguió el paciente en el tiempo. Esto muestra entonces el flujograma de captación de los pacientes. Inicialmente evaluaron 2.800 pacientes para ingresar al estudio. De estos 2.789, en estos 11 centros, en estos 11 países, se asignaron a 2 estrategias: 1.300 a una estrategia de control del ritmo y 1.300 a una estrategia estándar de manejo según las guías del momento. Y todos estos pacientes, miren, fueron incluidos en el análisis por intención a tratar. Y esta gráfica nos muestra entonces qué intervenciones recibieron los pacientes. Entonces aquí vemos el grupo asignado a estrategia de control del ritmo. Miren cómo estos pacientes, la mayoría recibían antiarrítmicos. Miren, al inicio del estudio el 8% de los pacientes fueron llevados a una ablación temprana de venas pulmonares, es decir, esto fue inusual, que un paciente con diagnóstico temprano de FEA se llevaba tempranamente a una ablación.
Esto cambió en el seguimiento en el tiempo cuando a 2 años el 20% de los pacientes de manera acumulada habían sido llevados a una estrategia de ablación. ¿Qué se les ofreció a la mayoría de los pacientes entonces? Se les ofreció diferentes tipos de antiarrítmicos. Miren que solo el 5% de la población no recibió ninguna intervención y el antiarrítmico más usado en ese estudio fue flecainide. Vemos que amiodarona fue el segundo antiarrítmico más empleado y dronedarona entra en tercer lugar. Poquitos pacientes usaron propafenona, 7%, y un 7% usaron otros antiarrítmicos. Y a 2 años en el tiempo, el 35% de los pacientes no recibían ninguna terapia, ya sea antiarrítmicos o ablación, y un 65% habían sido llevados o a uso de antiarrítmicos o a uso de ablación, y yo les había mostrado como la tasa de ablación, si bien las tasas de ablación temprana fueron muy bajas, 8%, esto aumentó en el seguimiento a 2 años. Cuando esto se contrasta entonces con los pacientes que se asignaron una estrategia de control de la respuesta ventricular, miren que de manera basal solo el 4% de los pacientes recibía algún tipo de antiarrítmico y en el seguimiento a 2 años esto aumentó hasta un 14% o recibían o antiarrítmicos o ablación. Miren que el 7% de los pacientes asignados a una estrategia de control de la respuesta ventricular podían recibir esta terapia si el control de la respuesta ventricular no era suficiente para controlar o aliviar los síntomas. Y algo muy importante de este estudio, ellos esperaron unas tasas, unas pérdidas del seguimiento del 5%, pero miren que fueron superiores. Fueron del 9% en el grupo de estrategia del control del ritmo y del 6% en el grupo de estrategia de control de la respuesta ventricular. Y lo más llamativo es que, si bien fueron superiores a lo estimado, fueron asimétricas. Miran que las pérdidas fueron más importantes en aquellos pacientes asignados a una estrategia de control del ritmo que en aquellos pacientes asignados a una estrategia de control de la respuesta ventricular. Luego hablaremos eso. Y miren este dato que les pongo acá. El 15% de los pacientes en la estrategia de control de ritmo tuvieron visitas a los centros activados por el monitoreo o por el ajuste, de manera que estos pacientes que se tomaban electrocardiogramas 2 veces por semana, en 15% de ellos fueron citados a valoraciones extras motivadas por episodios de fibrilación auricular documentados por el trazado que tenían en su domicilio. Esta muestra entonces las características basales del estudio. Miren que la edad promedio era 70 años, el 46% de los pacientes eran mujeres, y miren los tipos de fibrilación auricular del estudio. El 38% tenían su primer episodio de fibrilación auricular, en el 36% de ambos grupos se consideraba una FA paroxística, y algo muy importante es el número de días o la mediana de días al diagnóstico de la fibrilación auricular. Estos pacientes llevan 36 días desde el diagnóstico de la fibrilación auricular, de manera que se cogieron muy tempranamente o se incluyeron al estudio muy tempranamente. Y miren que más de la mitad de sus pacientes al ingreso al estudio están en ritmo sinusal, de manera que eran pacientes que en efecto tenían altas tasas de ritmo sinusal al ingreso al estudio y tenían un tiempo de evolución, al menos del diagnóstico médico, muy corto, 36 días en promedio. Y esto muestra algunas características basales. Miren que las tasas de accidentes cerebrovasculares o isquémico o ese isquémico previos son similares, 11-12% en ambos grupos. No hay diferencias en las tasas de hipertensión. Las tasas de falla cardíaca eran similares en ambos grupos. Y quizás donde podía haber algunas diferencias, que es difícil saber qué tan relevantes sean, es en los medicamentos que recibían basales. La mayoría de los pacientes, esto difiere de algunos estudios previos de estrategias de control del ritmo, recibían anticoagulantes, más del 90% o el 90% en ambos grupos. Miren que las tasas de uso de digoxinas eran asimétricas. Aquellos pacientes asignados al grupo estándar usaban más digoxina, 6% versus 3%, y también usaban más beta bloqueadores, 85% versus 76% en el grupo de control temprano del ritmo. Este estudio fue parado tempranamente al tercer análisis interino. Esto fue algo preespecificado por el estudio. Ellos iban a hacer análisis cuando tuvieran el 25%, el 50% y el 75% de los desenlaces del estudio. Y en este tercer análisis interino, cuando tenían una mediana de seguimiento de 6.1 años por paciente, tenían ya 249 eventos en el grupo de control temprano versus 300 eventos en el grupo de terapia estándar. De manera que el estudio se suspendió tempranamente porque un análisis preespecificado ya diseñado desde el protocolo sugería que ya había diferencias importantes en el estudio y que era robusto
el resultado encontrado en este ensayo. Y estas son las gráficas entonces que nos muestran para el desenlace primario acumulado, el hazard ratio era de 0.79. Miren que el intervalo de confianza es estrecho, no cruza la unidad y tiene una significancia estadística, y cuando vemos las curvas de Kaplan-Meier, vemos como desde el año 1 o 2 se hacen diferentes las curvas del desenlace primario compuesto, favoreciendo una estrategia de control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Esto muestra las tablas del desenlace primario y secundario. Miren entonces aquí ya en tasas de eventos por personas año, el desenlace compuesto primario de eficacia ocurrió en el 4% de los pacientes asignados a una estrategia de control temprano del ritmo versus un 5% en aquellos pacientes asignados al manejo estándar. Y miren el hazard ratio entonces que encontraron ellos en este estudio. Cuando se evalúan los desenlaces secundarios preespecificados, que era la segmentación o el desglose del desenlace compuesto primario de eficacia, miren que hubo diferencias significativas en las tasas de muerte. Miren, las tasas de muerte era 1% versus 1,3% en el manejo estándar, y eso también tuvo una significancia estadística. Las tasas de accidentes cerebrovasculares también fueron menores en aquellos pacientes asignados a una estrategia temprana del control del ritmo. Y si bien las tasas de hospitalización y síndromes coronarios agudos tenían una tendencia a ser inferiores en esta población, en el análisis secundario, por análisis individuales, no hubo diferencias estadísticas en este ensayo. Importante, entonces hay significancia estadística, la reducción absoluta del riesgo es baja. Miren que es 1,1%, pero esto tiene una relevancia estadística y encontraron tanto en el desenlace compuesto como en algunos desenlaces desglosados del desenlace compuesto. Y cuando evalúan el desenlace secundario que ellos creen hablar, que eran las tasas o la tasa de noches por hospitalización, miren que no hubo diferencias, 5,8 noches pasaron esos pacientes versus 5,1, es decir, no hay diferencias en las tasas de hospitalización en ambos grupos, y tampoco hubo diferencias en otros desenlaces como la fracción de eyección en el tiempo, algunos puntajes de calidad de vida. Hubo este puntaje de Montreal para evaluar la función cognitiva, no hubo diferencias ofreciendo una estrategia temprana versus una estrategia estándar de manejo de la fibrilación auricular. Muy importante que sí hubo diferencias en esto, es en los pacientes que lograban estar en ritmo sinusal, y aquí pueden ver las gráficas en azul, aquellos pacientes asignados a una estrategia temprana del control del ritmo. Miren, a 2 años el 80% de los pacientes están en ritmo sinusal versus 60% de los pacientes cuando se asignaban una estrategia de control estándar. Y cuando ellos hacen análisis por subgrupos, que encuentran que evaluando el desenlace primario en compuesto, esto se comporta de una manera similar en diferentes subgrupos, independiente si hay historia o no de accidente cerebrovascular, independiente del CHA2DS2, de la fracción de eyección. El desenlace tiende a favorecer la estrategia de control temprano del ritmo, de manera, digamos, que no hay una gran heterogeneidad cuando se hacen análisis por subgrupo, tampoco cuando se tiene presente el tipo de fibrilación auricular, de si se usa digoxina. No, miren que todos los estimativos puntuales tienden a favorecer la estrategia de control del ritmo, independiente de que en algunos de ellos pues, se cruce la línea de no efecto. Estos son los desenlaces de seguridad. Y algunas de las críticas, como les mencionaba este estudio, es que ellos involucran en el desenlace primario de eficacia dos de los criterios en un desenlace de seguridad, de manera que esto puede favorecer que la tasa de eventos adversos netos tienda a favorecer la intervención, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si la intervención disminuye la tasa de SB y muerte como desenlace de eficacia, y yo lo pongo como un desenlace de seguridad, y también disminuye la tasa de SB y muerte, esto puede atenuar el desenlace clínico neto de la terapia. Miren, lo que sí ocurrió es la tasa de eventos adversos graves asociados a la terapia de control del ritmo fue significativamente mayor en los pacientes que se asignaban a la terapia de control temprano, 5% versus 1,4% de los pacientes que asignaban al manejo estándar. Estos eran entonces los pacientes que recibían ablación antiarrítmicos, tenían mayores tasas de eventos adversos graves como fibrilación ventricular, puntas torcidas, flote atrial, entre otras complicaciones que les mencioné. Y ya otros eventos adversos serios, aquí los desglosan, numéricamente tienden a ser superiores todos en el grupo de terapia temprana de control del ritmo,
como los eventos tóxicos derivados de la terapia, bradicardia inducida por los medicamentos, bloqueo auriculoventricular, puntas torcidas, aquí un caso, aquí cero, entre otros desenlaces de seguridad. ¿Qué pasará? En conclusión, entonces, ¿qué sugirieron estos autores? Que en este ensayo clínico multicéntrico, una estrategia de inicio temprano de control del ritmo en FA se asoció a una menor tasa de mortalidad de causa de origen cardiovascular, accidente cerebrovascular, hospitalización por falla o síndrome coronario agudo. Y esto muestra entonces en esta tabla algunos de los estudios más importantes publicados al respecto, que ya los había mostrado en algunas diapositivas, pero entonces miren como la FIRM, el Athena, el Cabana y el IST, aquí están algunos datos de ellos, miren el año de publicación, el IST es el estudio más reciente, el tamaño de muestra más grande en estos ensayos evaluando esta estrategia fue la Athena, que se usó con Dronaderona, incluyó 4.600 pacientes. Algo importante es la duración de la fibrilación auricular incluidos en el estudio. En el IST, que es este estudio, el 100% de los pacientes tenían menos de 12 meses de evolución. En el Cabana los pacientes tenían en promedio 1,1 años de evolución. En el Athena no tenemos dato de cuánto tiempo de evolución tenían los pacientes. Y en el AFIRM solo tenemos este dato, es que el 35% de los pacientes tenían al menos un primer episodio de FA. Cuando vemos, el AFIRM no encontró diferencias en las tasas de muerte o calidad de vida, el Cabana tampoco, y el Athena, que usó Dronaderona, sí encontró diferencias importantes de las tasas de hospitalización por muerte, por causa cardiovascular o muerte, algo similar a lo que encontró el IST, de manera que el AFIRM usó mezcla de antiarrítmicos, el Athena solo usó la Dronaderona, Cabana solo usó la terapia de ablación, y el IST usó un RCT pragmático en los que el médico definía la terapia a definir en estos pacientes. Respecto a la discusión, ellos, hay que mencionar que compararon dos estrategias de manejo, no intervenciones puntuales controladas por el ensayo clínico. Y esto entonces, al tener un diseño abierto, permite que haya cointervenciones por los investigadores, porque ellos conocen la asignación a la que están los pacientes. Importante que tienen una asignación cegada a los desenlaces centrales. Este estudio no fue diseñado para evaluar de manera aislada los desenlaces aislados de eficacia y seguridad. Y algo muy importante es que no hubo una colección detallada de las tasas de FA recurrente en ambos grupos. Miren que solo un grupo tenía un dispositivo para monitorizar el ritmo y el otro grupo de control de la respuesta ventricular carecía de este monitoreo en el tiempo. Importante que la hipótesis que se plantea este estudio y que posiblemente prueba es esta, que en pacientes que tienen fibrilación auricular temprana de menos de 12 meses de evolución, lograr una estrategia temprana del ritmo o usar estrategias que busquen controlar tempranamente el ritmo, ya sea el uso de antiarrítmicos o la ablación, puede mejorar los desenlaces cardiovasculares. De hecho, miren que la mayoría de los pacientes usaban antiarrítmicos y una minoría de ellos, 8% al inicio del estudio, 19% a 2 años, usaban una terapia de ablación. Y algo que no debería asumirse este estudio es que los pacientes con FA de menos de 12 meses de evolución deberían ser ya una terapia de ablación por catéter. Posiblemente es una de las conclusiones que no deberían asumirse con este tipo de ensayo clínico, porque eso no es la pregunta que responde. Algunas críticas personales que yo hago al estudio es que esto es un ensayo pragmático y eso es bueno porque es un estudio de cómo se desenvuelven los pacientes en la vida real. Eh, Ellos se asignaron aleatoriamente a una estrategia de manejo, no a una terapia en particular específica, es decir, no a un antiarrítmico particular, ni a una terapia de ablación en particular. Y algo muy importante que puede limitar la validez externa del estudio es que en el 60% de los casos del grupo de control temprano del ritmo, ellos usaron antiarrítmicos que no tenemos nosotros en Colombia. Nosotros no contamos con dronaderona ni con flecainide. Y estos fueron los antiarrítmicos más empleados o que explican la mayor proporción de los medicamentos empleados. Y esto es relevante, posiblemente sí. Miren cómo en el Athena usar dronaderona se tradujo en una mejoría de los desenlaces cardiovasculares, pero como otros ensayos usando otros antiarrítmicos pueden no haber encontrado estos mismos eventos benéficos en la intervención. Y algo importante es que el grupo que estaba asignado a la estrategia de control del ritmo, recuerden que ellos tenían trazados electrocardiográficos y en caso de que se encontraran episodios de fibrilación auricular, a los pacientes se les asignaba una nueva revisión, de manera que en el 15% de los pacientes del grupo de terapia de control del ritmo temprano se asignaron citas extras para titular la terapia y esto pudiera entonces generar cointervenciones que hagan asimétricos el manejo de los pacientes en el tiempo.
Algo importante que yo les mencionaba era las pérdidas del seguimiento. Ellos esperaban unas pérdidas del 5%, pero fueron superiores. Y lo que es más importante es que esto fue asimétrico. Las pérdidas fueron más importantes en los pacientes que se asignaron a terapia de control del ritmo versus aquellos que se asignaron a terapia estándar. Ellos no ofrecen datos sobre las características de los pacientes que se retiran, que esto le da a uno tranquilidad para analizar esos datos, porque habitualmente los pacientes que se retiran de un estudio o están más aliviados o están más enfermos, pero generalmente tienen un pronóstico y un comportamiento diferente a aquellas personas que permanecen en el ensayo clínico. Ellos sí hacen algo cuando uno lee el apéndice y ellos dicen que las diferencias en las tasas de retiro según los sitios dependían de esta variable. Ellos encontraron que como explicación que había una mayor tasa de retiros en aquellos pacientes que se asignaban a centros que contaban con terapias de ablación. De manera que ellos sugieren que los retiros ocurrieron predominantemente en estos centros, que contaban con terapias de ablación de catéter y posiblemente el paciente que se maneja en estos centros se retiraba del estudio si esta estrategia se le ofrecía tempranamente. Y ellos repitieron análisis de sensibilidad para el desenlace primario, añadiendo los retiros del estudio como un segundo evento competitivo. Y dicen que a pesar de ello, la significancia estadística del desenlace primario de eficacia se conserva, de manera que esto parcialmente atenúa uno de los problemas por el retiro que tuvieron los pacientes. Yo me saltaré esto y lo dejaré para que podamos discutir. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta. Santiago, muchísimas gracias. Se abre la discusión. Tenemos hoy en el auditorio extraordinarios electrofisiólogos, el doctor Juan David, el doctor Juan Fernando, el doctor Francisco Villegas, tenemos hemodinamistas, cardiólogos clínicos, de manera que abrimos la discusión, aportes, preguntas. Si alguno de ustedes levante la mano para asignarles el micrófono. Doctor Agudelo, perfecto, tiene el micrófono a su disposición. Doctor Salamanca, tiene el micrófono a su disposición. Adelante, Agudelo. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Perfectamente, Juan, y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, un gusto. Buenas noches para todos. Muchas gracias por ese club de revistas tan maravillosamente presentado por Santiago. Hombre, yo tengo tal vez 2, 3 comentarios con respecto a lo que se ha comentado con respecto al artículo. El primero de ellos es el origen del estudio, ¿no? AFNET es una organización europea que no es el primer estudio que publica, es una organización que si bien ha hecho varios ensayos, pues es una organización que no es un estudio que sea financiado por la industria, eso tiene validez. Lo segundo es lo que mencionó Santiago, tal vez en primer momento fue las personas que están publicando el artículo, que son gente pues muy conocida y con una reputación pues importante en esto. Lo segundo es que una cosa importante de este estudio es que en vez de probar una intervención o un fármaco, lo que prueba es una estrategia como tal. Y eso lo que nos demuestra es que lo que tenemos que cambiar con respecto a lo que hacemos frente a fibrilación auricular no es si poner un fármaco o no, o si hacer una ablación o no, sino cambiar de estrategia frente a lo que hacemos con fibrilación auricular. Fíjese que al ser un estudio en el que se permitía que el investigador escogiera el momento de cada intervención a criterio, eso se parece más a lo que hacemos en la vida real. Y este estudio lo que nos demuestra es que lo que hay que hacer en la vida real es eso. Ir rápidamente a control de ritmo, en vez de estar dándole largas al paciente, que primero que el betabloqueador, que luego el calcioantagonista, que luego la digoxina, que luego miramos entonces con el antiarrítmico y si no, lo llevamos a un aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Ellos rápidamente llevaban al paciente a control temprano de ritmo, de la manera que fuera posible. Si era con antiarrítmico o si era con aislamiento o aislamiento más antiarrítmico, en fin. Pero eso lo que cambia es el paradigma del enfoque del paciente con fibrilación auricular, en el sentido de que al paciente hay que llevarlo rápido al ritmo y eso es benéfico para el paciente. Y fíjese que ese beneficio está determinado aparte de la anticoagulación, porque esos pacientes todos tenían un CHA2, tenían un ACV o tenían otros factores de riesgo y debían estar anticoagulados. Y más allá de eso, hubo un beneficio importante. Con respecto a lo que decía Santiago, y por esto ya para terminar, acerca de la no disponibilidad de droneadrona
si no estuvo, es difícil de conseguir, pero tiene INVIMA y se consigue. Y yo creo que más allá de la disponibilidad de dronedareno o no, este estudio lo que nos indica es el cambio en el paradigma del enfoque del paciente que tiene fibrilación auricular hacia una evolución más rápida de las intervenciones que tenemos que hacer frente a estos pacientes. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. El doctor John Freddy Salamanca, adelante. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señores, te estamos oyendo muy bien. Adelante, John. Agradecerle al doctor Santiago por la exhaustiva revisión del artículo y lo amplio de la revisión, ¿no? Me parece que esto, digamos, más allá de que es un estudio que busca una intervención, demostrar el beneficio de una intervención que nos llevamos preguntando muchos años, tiene que ir de la mano con la conciencia de que definitivamente no hay que descuidar los pilares fundamentales del manejo del paciente con FA y definitivamente todos estos pacientes, como lo dice el doctor, tenían chat en promedio era como 3 punto algo, era el promedio del chat de estos pacientes. Y si uno se pone a ver, digamos, en términos relativos, pues una reducción del 20% de una bolsa de cosas donde está la muerte cardiovascular y el SB y los desenlaces pues, de hospitalizaciones por fallo o por infarto, pues en reducciones relativas parece más importante, pero con 1.1% de reducción absoluta, pues seguramente eso está explicado es por el impacto que tiene todo lo que ya estamos haciendo también de la mano con la FA, del cambio tal vez en el manejo de los antiarrítmicos de los pacientes. El estudio AFIRM tenía 60% de los pacientes con amiodarona, vimos que cambió sustancialmente seguramente la seguridad. Le queda uno de ese, entonces probablemente esos pacientes también de la AFIRM estaban menos anticoagulados. Estos pacientes, más del 90% de los pacientes estaban anticoagulados y seguramente la estrategia multimodal de la FA también va de la mano con que esos desenlaces seguramente en números absolutos para los dos son realmente bajos y por tanto la reducción absoluta también difícilmente va a ser mayúscula y a pesar de que estadísticamente es significativo, uno ve que tiene que ir de la mano con esas cosas. Le queda a uno la sensación de que esos pacientes en el primer año entran y a los 2 años el 35% de los pacientes que entraron con tratamiento farmacológico con estrategia de control de ritmo han dejado el tratamiento. Eso queda ahí como no tan claro de este volumen porque 35% de pacientes sin continuar con el tratamiento, pues probablemente no está tan claro las razones de suspenderlo. Y por último, también que si bien los estudios que se analizan estadísticamente con intención de tratar, que lo que busca es solventar la pérdida de pacientes, cuando ese porcentaje de pérdida se acerca al 10%, empieza como a tratar de restarle un poquito de fuerza, más allá de que estadísticamente al final termine siendo significativa las diferencias. Entonces son cosas que van de la mano y me parece también el no descuidar el manejo fundamental de los pilares del paciente con la fibrilación auricular y que seguramente con estas intervenciones se le va a ir aportando al pronóstico y sobre todo a estos desenlaces cardiovasculares. John Freddy, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario a las observaciones del doctor John Freddy. Si no, le damos la palabra al doctor Miranda. Andrés Felipe, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo tengo pues, un comentario y una pregunta para Santiago. Uno es que indudablemente lo que el profe Agudelo decía, esto lo que nos muestra es que hay que buscar una estrategia de control de ritmo más temprano en los pacientes que se parecen a los de este estudio. Eso no quiere decir que ya todo paciente que veamos con fibrilación auricular vamos a intentar llevarlo pues a una estrategia de control de ritmo, que simplemente para aclarar, o sea, el mensaje de una estrategia de control de ritmo más temprano digamos que se perfila como una mejor estrategia para los pacientes que parecen a los de aquí y que pareciera, digamos, que dar como esa población que uno podría ver aquí en ese estudio, es que son pacientes con una FA de un primer episodio y paroxística de una población importante. Entre esas dos hacen casi el 70% de la población. Y lo otro es lo que decía Santiago, el tiempo de fibrilación auricular, si no se llama como 36 días. Entonces usted dice, venga, realmente eso es una población con diagnóstico temprano de FA. Entonces yo creo que eso es importante, es para empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y es recordar lo que el profe Agudelo decía. Yo lo cojo, lo diagnostico y trato de definirlo rápido, pero no aplica eso para todos los pacientes con fibrilación auricular que uno ve pues como por ahí.
Y la otra es una pregunta para Santiago, y es que me gustaría que Santiago nos mostrara tabla 1, porque me llamó muchísimo la atención el número de cardioversiones previas. Y está en el 40% para cada grupo, y qué mencionarios al respecto, si ellos hacen alguna discusión con respecto a esto, porque a mí particularmente me llama mucho eso la atención. No sé, Santiago, qué tenga para decir, y porque eso per se es una estrategia de control de ritmo. Entonces, no sé, Santi, qué opine, qué dijeron o qué aportaría eso para la discusión. Adelante, Santi. No, pues ellos no hacen una discusión en particular porque es cierto que son unas tasas muy altas de cardioversión en pacientes que llevan 30 días de evolución de la enfermedad en promedio, ¿cierto? O del diagnóstico, de conocer la enfermedad, de ser conocida por los médicos. Es verdad que son unas tasas muy elevadas. No tendría como una respuesta, yo no lo discuten en algún lado y no sabría cómo explicar cómo es tan alta una tasa de cardioversión en pacientes que están debutando, no sé. De pronto, A ver, sí, ¿puedo opinar algo? Fíjense que ahí, claro que sí. Adelante, Juan. gracias, no, yo como lo vi, porque también me llamó la atención, es que el 40% de los pacientes tenía cardioversión previa al ingreso. Sí. ¿Eso qué significa? A mi modo de ver es un paciente de 48 años sin ningún antecedente, bueno, ponerle que sea enfermo coronario hipertenso y llega al hospital con FA. Una FA, primer episodio, no se conocía, lo cardiovierten y lo ingresan al estudio, porque es una FA que se diagnostica hoy y a los 30 días entra al estudio. Entonces, muchas veces lo primero que haces con una FA, primer episodio, que eso también se hace en la práctica clínica, te llega una FA, tú miras y si no tiene historia de FA, el corazón es estructuralmente relativamente normal, con aurículas de tamaño relativamente normal, pues tú lo primero que haces es intentar cardiovertirlo. Y eso ocurría en el 40% de los pacientes. Y luego tú le haces el manejo usual. Y eso me parece que no riñe con la estrategia de cuidado usual, porque pues en la guía lo que dice, listo, FA primer episodio era pues llevaba las 48 horas, no sé qué, ecotrasofágico, lo cardiovascular, y lo dejaron en manejo usual. O sea, empezamos otra vez con el cuento del beta bloqueador, después del calcio antagonista, después si no funciona con eso, entonces lo pasamos al antiarrítmico, después lo llamamos aislamiento. Versus el paciente llega en el primer episodio, se cardiovirtió, se involucró en la estrategia de control rápido y de una vez escalonaron rápidamente la terapia. No me parece que sea descabellado, porque muchas veces lo primero que tú le ofreces a un paciente es cardioversión. Y lo vemos pues Profe, en la práctica diaria. Es mi yo punto de pregunto, vista. ese Yo no paciente tengo... como tal Adelante, a Dime. ver, Juan ya no Fernando. Muchas tendría gracias. una estrategia de control de ritmo. Esa es mi pregunta. O sea, digamos que si ese señor usted lo cardiovirtió antes, ese que está en estrategia de control de frecuencia, fue Sí. previamente cardiovertido. De Uh-huh. alguna manera ese paciente no es como medio mixto, por decirlo así. O sea, Sí, pero es que el problema es que desde el punto de vista práctico, cuando usted le llega a un paciente con una fibrilación auricular de primera vez, que nos llega a todos, usted dice, bueno, venga, y si este paciente está joven, usted mismo lo ha hecho. Usted, el paciente está joven, la aurícula no está grande, es la primera vez que llega con esto. Usted dice, lo cardiovierte. Pero yo no creo que es que lo que nosotros hayamos hecho es lo que es el diseño del estudio. Por eso. Porque yo creo que lo que hay que criticar es el diseño del estudio. O sea, si estaba presupuestado que el paciente se le hacía una cardioversión y después se le decía, bueno, usted va a seguir en el control del ritmo o usted va a seguir en control de frecuencia, pues bueno, yo acepto esa cardioversión. Pero si un paciente viene con una fibrilación auricular, yo le hago una cardioversión, le estoy controlando el ritmo. Claro, pero es que eso es cierto, pero es que Ahí lo yo que creo usted... que daña el diseño del estudio. No, El porque... estudio es como regular tirando a mal. No Hombre, por Juan, eso. ¿cómo te ocurre? Sí, No, porque mira, usted no, pero primero, Yo les voy a pilla una explicar, cosa, les voy a va, explicar le un digo una poquitico, cosa, esperen un segundito, mis 35, amigos, un segundito para explicarle a todos, porque no todos los conocen a ustedes. Estamos asistiendo a una discusión estupenda de tres electrofisiólogos, el doctor Juan David, el doctor Juan Fernando y el doctor Francisco Villegas. De manera que los vamos a dejar que ellos vayan, discutan esto y lleguemos a una conclusión. yo lo doy Hagámoslo mi con punto. orden. 35% de los pacientes en el grupo de control del ritmo dejaron de recibir la terapia de control del ritmo. Eso es algo pues que llama la atención. O sea, ¿por qué 35%? O sea,
ya se mantuvo en el ritmo. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo que esos pacientes desistieran de esa terapia? Segundo, yo creo que se sobreestima el control del ritmo en los pacientes de ese grupo. ¿Por qué? Porque están sujetos a los síntomas del paciente para tomarse un electrocardiograma. Recuerden que el 30% de los pacientes con fibrilación auricular cursan sin síntomas. O sea, usted no siente la fibrilación auricular. Y profe, llega, usted sabe, si yo le hago aislamiento de las venas pulmonares, ¿qué porcentaje de pacientes no sienten la fibrilación auricular? Entonces, La mitad. La mitad, ¿sí o no? Entonces, ahí hay un porcentaje que uno dice, bueno, yo creo que el estudio, o sea, si a mí me dice que el estudio me está diciendo que es mejor mantener los pacientes en el ritmo sinusal de manera temprana, yo creo que no. O sea, si usted me pregunta, yo creo que no. Yo creo que es lo primero que dijo Juan Fernando, es más una terapia combinada. O sea, es una terapia combinada. O sea, Exacto. Por eso, Juan, entonces, ¿para qué contestas con un estudio? Preguntas que el estudio no se hace. Pues es que ese es el primer error que estás haciendo en el análisis. Es decir, por eso, pero es que el estudio me está mirando... comparar dos estrategias, entonces vos, ¿por qué estás comparando si está en sinusal o no? Por y si eso. el estudio se hizo con intención a tratar, ¿qué te interesa a vos que el 34.9% de los pacientes a los 2 años no estén recibiendo medicación antiarrítmica? Si es que para eso se diseñó el estudio, para eso es un estudio con análisis por intención de tratar. Claro que sí, pero es muy llamativo preguntas que el estudio no se hizo y se la estamos adjudicando al estudio, pues. Por eso, pero ¿para qué se hizo el estudio? ¿Cuál es la pregunta del estudio? Si la estrategia temprana de control de ritmo es superior a la estrategia de tratamiento usual. Esa es la pregunta del estudio. Y eso ¿en qué escenario? O sea, ¿en qué escenario? ¿En control de qué? En el control de ritmo. Otra vez vuelve y juega. Estás contestando preguntas que el estudio no se hace. Por eso, pero o sea, exacto, pero mira que no impactó calidad de vida, no impactó otras variables. No impactó sino mortalidad cardiovascular, no impactó sino stroke, no más. Esas bobaditas no más, pues. Es decir, si cogemos GRADE y vemos la valoración, la ponderación del riesgo atribuible que se le da a los desenlaces biológicos y tenemos muerte es lo que más puntuación da en el GRADE. Y entonces no valoró calidad de vida, o sea, es muy charro. Los estudios, cuando calidad de vida da, no sirven. Y cuando da un desenlace duro, tampoco. Pues no. Pero yo insisto, otra vez, al principio, el estudio tiene un diseño y tiene una pregunta. El estudio contesta esa pregunta. Todo lo otro es especulación. Entonces, ciñámonos a la pregunta que hizo el estudio. ¿Y el estudio qué contestó? Ahí está. Pues, no, el punto. Hagan otro estudio. No, el punto que yo creo que es importante resaltar de este estudio es que no es una intervención como tal, es la forma como se aborda la FA. Es decir, estrategia. Exacto. Sí, es la forma, no es que el aislamiento... Que tenemos una estrategia que no es el aislamiento. Exacto. Mire, para resumirlo de una manera, yo diría que cambia la actitud que tenemos que tener frente a la FA. Y nos dice, y es lo que yo interpreto de este estudio, y me perdonan si soy demasiado pragmático, a la FA hay que pararle más bolas, hay que definirla más rápido, hay que pensar más rápido en control de ritmo. Eso es lo que nos está diciendo el estudio. Que el desenlace, la pregunta se contestó perfectamente. Hay dudas en el seguimiento perfectamente, pero es evidente que ese cambio en la actitud frente al paciente, claro, lo monitoriza más veces, eso es lo que hay que hacer. Pero es que esa es la estrategia. Yo no entiendo por qué están diciendo que eso es una cointervención. O sea, se leyeron el artículo del 2013 del American Heart Journal con el diseño. Esa es parte de la estrategia. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso no es una cointervención, es la intervención. Entonces, ¿por qué le ponen peros a algo que está dentro de la intervención? Ok, yo creo que poco a poco vamos a dejar eso claro. Hay una última intervención del doctor Edison Muñoz. Por favor, Edison. Buenas noches. Pues no, yo simplemente quería hacer, además de lo que ya dijo el doctor John, que me pareció muy importante, es que ahí sí hay una diferencia muy, muy relevante, y es que si a un paciente le hago un seguimiento más estrecho, le estoy tomando
con los dispositivos específicos más selectos y pues trato de definir más estrechamente el seguimiento. Yo creo que todos los clínicos que vemos que justamente esas son las estrategias que se vienen implementando de un seguimiento más estrecho en los pacientes, pues obviamente independiente, pues así como dice el doctor Villegas, eso está dentro del estudio, pero es darle a unos más y a otros menos de entrada. Entonces eso sí me parece que es una falla importante, porque yo ahí le estoy brindando unos mejores seguimientos a un grupo. Entonces, ¿hasta qué punto, entendiendo que es una estrategia? No, y eso es muy importante, y eso es claro, es una estrategia, no es un medicamento, no es una intervención, pero si en esa estrategia yo sigo mejor a unos pacientes que a otros, pues obviamente yo sí tengo problemas en interpretarlo. No, no Bueno, tienes Pero venga, pero yo tengo una cosa que decir, Edison. porque es parte de la estrategia. Además es que una de las cosas que se ha dicho que tiene la estrategia de control de ritmo es que es más fácil, más barata, que los pacientes tienen que ir menos, que son más fáciles de seguir. Y que con todo eso seguía siendo igual. Y aquí tenemos una estrategia donde todos esos puntos se cumplen y el resultado dice que no es verdad. En la estrategia de control de ritmo no tiene, de respuesta no tiene todas esas ventajas. Entonces, vuelvo y juego. Si yo defino que esa es parte de mi estrategia y la estrategia vence a la otra, no tiene ningún problema. Eso no genera un sesgo. Ustedes quieren valorar si tener eso mismo en una estrategia de control de respuesta, que ya no sería tratamiento usual, porque eso no es lo que se hace usualmente cuando usted decide control de respuesta. ¿Cambia la diferencia? Perfecto, entonces hagamos otro estudio. Pues no inventemos, porque es que una cosa son los resultados, ¿cierto? O sea, los resultados están ahí. Ahora, qué pena, pero durante el análisis del estudio se han dicho muchas cosas que no son apegadas a la realidad. Primero, ahorita estaban diciendo que este estudio, como tenía un análisis por intención de tratar y las pérdidas se acercaban al 10%, entonces tenía un problema. Yo me muero la pena porque yo creo que están leyendo mucho a John Mandrola, y John Mandrola dice muchas mentiras estadísticas. El análisis por intención de tratar no corrige las pérdidas de los estudios. El análisis por intención de tratar lo que corrige son las violaciones a la terapia que yo asigné, a la intervención. Yo me dejé de tomar la droga, yo me dejé de hacer el procedimiento, yo me cambié para el otro grupo. Cuando yo tengo pérdidas en el grupo, a pesar de que yo haya hecho análisis por intención de tratar, si son pérdidas de los pacientes, yo tengo que valorar por qué se perdieron. Y yo puedo hacerlo de varias cosas, de varias maneras, subjetivamente. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Que los que se perdieron fueron distintos o no? Y comparo las tablas de los que se perdieron. No, yo me quedo muy tranquilo. O segundo, con una prueba estadística. Y entonces valoro si hay diferencias entre los pacientes que se perdieron o no, y si eso impacta sobre el desenlace, que fue lo que hizo este estudio. Entonces, listo. Pero segundo, cuando a mí se me pierden datos, que es la otra duda que tiene el estudio, uno lo que hace es una técnica para corregir datos perdidos. Eso no me lo resuelve el análisis por intención de tratar. Entonces, vuelvo e insisto, yo tengo que mirar cuál es la capacidad del análisis que yo hago, cuál es la pregunta que me va a contestar y cuál es la respuesta que tengo, ¿cierto? Ahora, las conclusiones que saca la gente por ahí, si son verdad. ¿Qué es que es mejor hacer ablación? No, no es verdad, eso yo no lo puedo concluir con esto. ¿Qué es que es mejor dar flecainida? No, no sé, todas esas son preguntas que surgen a partir del estudio. La respuesta del estudio es una estrategia de control de ritmo, como la que se implementó aquí, instaurada de manera temprana en pacientes con fibrilación auricular, ¿tiene impacto sobre desenlaces duros? Y la respuesta es sí. Y me muere la pena, Santiago, si me hace el favor, te devolves a la tabla 2, porque en la tabla 2 dijimos una mentira. En la tabla 2 dijimos que la disminución absoluta del riesgo era del 1.1%. Y ahí estamos diciendo mentiras, porque es que la tabla 1 no compara diferencias de riesgos. La tabla 1 lo que compara es incidencias, que es una cosa distinta. Estamos viendo eventos sobre personas año. Entonces, si usted quiere comparar la diferencia de riesgo, tiene que hacer un cálculo diferente. Y ese cálculo, pues, en realidad es muy sencillo. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Saben que no tiene, pues, como mucho cuento. Es fácil de sacar. Pero si ustedes tratan de hacer ese cálculo y se dan cuenta, la diferencia absoluta del riesgo para el desenlace combinado es de 1.6. Y entonces uno dice, ¿eso es muy poquito o eso es mucho? Porque ahorita alguno de ustedes dijo que la diferencia era estadísticamente significativa, pero no clínicamente relevante.
Entonces viene la pregunta, ¿por qué está diciendo eso? ¿Está basado en qué? ¿Cierto? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se llega a esa conclusión? Y si nos vamos a cómo Gray valora la evidencia y como algunos grupos han tratado de sacar esa respuesta, las diferencias absolutas del riesgo que son menores al 1% en desenlaces que valoran muerte se consideran clínicamente relevantes. Entonces, no veo por qué no. Bueno, jóvenes, yo pienso que se han puesto las cartas sobre la mesa y los vamos a invitar a ustedes para que el miércoles 16 la Sociedad Colombiana de Cardiología, orientada por el doctor James Díaz, justamente por estas controversias, va a proponerle a los electrofisiólogos que discutan a profundidad y ya con estos elementos que han empezado a presentarse aquí, podamos llegar a una conclusión. Ya llevamos un tiempo largo de discusión, dejamos algunas en el aire que esperamos que en 2 semanas se logren precisar y a darles inmensos agradecimientos. No sé si alguien quiera dar alguna nota final, el doctor Santiago quiere hacer algún comentario después de oír todos los comentarios de nuestros profesores electrofisiólogos. No, yo creo que el estudio se hace una pregunta muy interesante que no se habían hecho otros ensayos y es coger tempranamente al paciente con fibrilación auricular y asignar una terapia pues de seguimiento que busque controlar el ritmo. Yo creo pues, que esa pregunta es novedosa. Aquí encontró una significancia estadística en algunos desenlaces clínicamente relevantes. Yo creo que el estudio tiene algunos problemas metodológicos como las pérdidas, como la definición del desenlace de eficacia, como el aumento en las tasas de eventos adversos en el paciente que se asignó pues no problemas metodológicos, resultados del estudio, que ponen en consideración, mire que había más tasas de eventos adversos en el grupo que se asignó la terapia temprana y eso debe tenerse presente a la hora de definir si esta es la estrategia que tendremos en el paciente o no. Y lo otro que mencionaba es sobre la validez externa y sobre si es aplicable este tipo de estudio a nuestro escenario, donde la mayoría de intervenciones que emplearon para llevar esta estrategia pueden no estar disponibles en nuestro medio. Pero No, Santiago, con eso, no sé porque lo único si que no tenemos es un finalmente recaimiento. una última intervención de Juan David, del doctor Francisco y del doctor Juan Agudelo. Sí, hay dronearon acá en el medio. Pues recientemente me visitó pues, una persona y sí hay disponibilidad pues, de dronearona. Lo del aislamiento, pues yo creo que sí, nosotros tenemos disponibilidad acá de miodarona, propavenona, y yo creo que los aislamientos, pues acá, los que los podemos hacer, lo hacemos pues de manera juiciosa y siempre pues apoyados pues como con la parte de cardiología. Santiago, muchas gracias. No, profe, Muchas profe, gracias, Juan David. No Yo, sé si Juan Fernando una, y el doctor Villegas, una observación final. completamente de acuerdo con lo que acaba de acotar Juan David, en la medida que la mayoría de esas cosas sí están disponibles. Pero yo creo que lo que hay que resaltar aquí, y es lo bonito de este estudio, es que demuestra la diferencia que hace es la estrategia, la actitud que usted tome frente a la fibrilación auricular de su paciente. En resumidas cuentas, a mí lo que me dice esto es, esté encima del paciente, monitorícelo más, verifique si sí le está funcionando, si no le funciona eso, cambie de antiarrítmico, llévelo a un aislamiento, esté pendiente y eso es mejor para el paciente en términos de control de ritmo. Más allá si lo hace con drone o con propa o si lo llevan al mes o a los 6 meses de aislamiento, el truco es estar muy, muy, muy pendiente de ese paciente. Y eso es lo bonito del estudio, que prueba es una estrategia más que una intervención en particular. Les agradezco mucho. Gracias. Doctor Villegas, ¿alguna reflexión final? Profe, pues yo diría 2 cositas. Uno, clínicamente completamente de acuerdo con Juan Fernando. Esto es un cambio de paradigma y lo que nos dice es eso, que tenemos que ser más agresivos, ser más incisivos, estar encima de los pacientes y brindarles rápidamente terapias que funcionan si las damos en el momento en que se debe. No si esperamos a que probablemente la remodelación auricular y la atriopatía que se genera posterior no cambie el desenlace, porque ya sabemos que la atriopatía como tal cambia los desenlaces. Pero lo segundo que quiero decir es que yo, pues, como epidemiólogo, y a mí, pues, que me gusta la estadística, tengo un concepto completamente distinto al que han expresado algunos de ustedes, y es que este estudio, desde el punto de vista metodológico, es un estudio
muy bien hecho, con unas pruebas estadísticas supremamente robustas, con un diseño estadístico que es muy bueno, muy difícil de entender probablemente para quien no le guste este cuento, pero el estudio está muy bien diseñado. El estudio se cubrió desde el principio, desde el diseño, de muchos de los problemas que tienen los estudios de este tipo que tratan de contestar estas preguntas. Entonces, al contrario de lo que algunos han manifestado, mi opinión como epidemiólogo, ya no como electrofisiólogo, sino como epidemiólogo, es que este estudio es un estudio muy bonito desde el punto de vista del diseño, con unas pruebas que de verdad no suelen hacerse. Es decir, la competencia del centro que diseñó la parte metodológica de este estudio, que fue la universidad, pues el centro de la Universidad de Hamburgo, es muy, o sea, son bioestadísticos de muy alto nivel los que se sentaron a plantearse cómo iban a tratar de solventar todos los problemas que estos estudios tienen, porque ningún estudio es ideal. Jóvenes, muchísimas gracias. Santiago, muchas gracias. Invitación para la reunión de la Asociación Colombiana de Cardiología para el 16. Les enviaré también la invitación y gracias a todos por acompañarnos. Una buena noche y hasta dentro de 15 días.